Buen día. En un día como hoy, en 1978, el 17 de junio, nos casamos mi esposa y yo, mi esposa Gloria, mi querida Florecilla. Y al día 2 de abril, como todos ustedes lo saben, pues ella partió de este mundo y ahora se encuentra ya en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Ha sido una separación temporal. La muerte nos ha separado, pero las bendiciones de Dios y sus promesas son inmensas. Todo el amoroso de Dios me sorprende a cada instante, porque esta muerte que nos ha separado, esta misma muerte un día nos va a unir, pero no para una vida temporal como la que hemos vivido aquí en la tierra, sino para una vida eterna, para una vida por toda la eternidad. Esas son las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Si cumplimos su palabra, todo lo que está escrito, iremos a ese lugar de bendición, al reino de Dios. Y ahí estaré con mi Florecilla otra vez. La muerte ha sido vencida, como dice la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Todo en esta vida es pasajero, pero en el reino de Dios todo es eterno. Y en esa bendición hemos querido compartir estas fotos de nuestra boda, porque también queremos compartir con ustedes que en este mismo día mi mamá está cumpliendo años. Estoy poniendo una foto de ella y pues es mi esposa, mi mamá, mi familia. Es el amor que he tenido en esta vida y le doy gracias a Dios por la madre que Dios me dio, porque prácticamente ella fue madre y padre para nosotros los hermanos que somos 4. Y gracias a Dios porque todavía la tenemos aquí con nosotros. También en este día ella está cumpliendo años y le deseamos un feliz cumpleaños. Y a mi esposa, que está allá en el reino de Dios, estamos recordándola a través de estas fotografías de cuando ella y yo contrajimos matrimonio y que esta relación ha sido cortada por la muerte de ella. Pero como lo dije anteriormente, el amor de Dios es inmenso. Esa misma muerte me va a llevar a estar con ella, no por una vida pasajera, sino por toda la eternidad, porque esas son las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Les pedimos de favor que vean esta reflexión 3. Al final se está dando la meditación, una pequeña meditación que di el día que mi esposa estaba en la sala de velación, el cuerpo de ella. Y esa meditación en los videos salió entrecortada, pero aquí está la meditación que ahí se hizo de manera total. Escúchenla, por favor, véanla. Todo lo que mi esposa y yo hemos querido no es otra cosa más que todos ustedes que escuchen estas grabaciones, que vean estos videos, podamos estar juntos en ese reino grande, en ese reino maravilloso, porque la palabra de Dios es muy clara, que todos aquellos que estemos haciendo lo que es agradable a Él, iremos con Él. Y por eso es que hemos estado haciendo estas reflexiones, para que usted vea que no son invenciones de nosotros, todo está sacado completamente de la Biblia. Y ahí, por eso precisamente quedan escritos, para que, como dice el dicho, las palabras se las lleve el viento, pero ahí queda escrito para que usted pueda analizarlo, verlo. Dese la oportunidad. Lo mejor en esta vida es saber por qué. Y si nosotros estamos insistiendo tanto, dése la oportunidad de verlo.
pregunte, analice, investigue. Y como dice en estas reflexiones 3, pídale la dirección a Dios Todopoderoso para que Él le guíe hacia ese camino que nos conduce hacia la verdad, que es nuestro Señor Dios Jesucristo, hacia la vida, que es la vida eterna. Y si el Señor Dios Jesucristo dijo, yo soy el camino, es que hay un solo camino, no hay más camino. Y si Él dice que es la verdad, eso es porque en este mundo hay mentira. Y si Él dice que es la vida, es porque su palabra es de vida. Y todo lo que no está en su palabra es de muerte. Por favor, vea esta información, analícela y pida la dirección de Dios para que cuando usted pueda partir de este mundo, podamos ir a ese mismo reino, al reino de Dios que Él nos promete a todos aquellos que hagamos todo de acuerdo a su voluntad divina. Y por supuesto todo eso escrito en la Biblia, porque ahí está todo escrito. Y todo lo que no está escrito en la Biblia no es de Dios y nos lleva a un lugar de sufrimiento. Que Dios les bendice. Página 1, Reflexiones 3. ¿Se ha puesto a reflexionar por qué el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas 12:51? ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Aunque en el tiempo en que vino nuestro Señor Dios Jesucristo a la tierra, había, como lo ha habido desde el principio, los que estaban haciendo la voluntad de Dios Padre, de acuerdo a todo lo que está escrito en la Biblia. Y los que no hacían lo que está escrito en la Biblia, sino que habían ido tras los falsos dioses o ídolos. Y llega Jesús, de quien se escribió por los profetas innumerables profecías de cómo iba a ser su venida, vida, muerte y más. Y todas las profecías se cumplieron, pero aún hoy en día sigue habiendo personas que todavía están esperando al Mesías, al Cristo. A la llegada de Jesús se hizo aún más controversia entre las personas de aquellos tiempos y también de hoy en día. Todo por no querer hacer o llevar a nuestra vida cotidiana todo lo que está escrito en la Biblia, y que Él tantas veces en la Biblia nos dice que debemos de guardar sus mandamientos si en realidad le amamos, como nos dicen los siguientes pasajes. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Continúa en página 2. Página 2. En el versículo 21, el que guarda mis mandamientos y después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan 15:9. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero todo aquel que no guarda sus mandamientos o que no hace lo que está escrito en la Biblia, quiere decir que no lo ama, aunque de labio diga que le ama o que es cristiano, como está escrito en Marcos 7:6. Jesús les contestó: «Qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres». Y Jesús añadió: «Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición». Por lo que hay tres pasajes bíblicos que hacen una gran advertencia sobre esto, porque implícito llevan una consecuencia nada agradable. Primero, Juan 3:18.
Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Número 2. Juan 2:35. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Continúa en página 3. Página 3. Tercero, primera carta de San Juan 5:9. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es reforzado por lo escrito en Juan 1:9. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Juan 3:19. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Y qué es no creer? No hacer lo que está escrito en la Biblia y estar haciendo mandamientos de hombre, siguiendo mitos y tradiciones y sobre todo estar en la idolatría. Algo que de acuerdo a la palabra de Dios no puede ser perdonado por él. Por eso es que hay tantas advertencias en la Biblia al respecto, y debido a la maldad del hombre que siempre se ha ido tras los falsos dioses o ídolos, es que la humanidad ha sufrido tanto y seguirá sufriendo las consecuencias debido a este pecado que Dios ha dicho que no puede perdonar y que en el juicio final será muy tomado en cuenta. Vea lo que dice en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Continúa en página 4. Página 4, versículo 8. Pero para los cobardes, los renegados, incrédulos, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Y como este, hay muchísimos pasajes más en la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y algunos de estos se verán a continuación. Los mismos sacerdotes que Dios mismo había instituido, si no estaban entregados y haciendo lo correcto delante de Dios, llegaban a arrastrar a las personas a la idolatría, las enseñanzas de hombres, los mitos y tradiciones, y no lo aceptan. Siempre están tratando de echarle la culpa a los demás, como lo explica claramente el siguiente pasaje bíblico. Éxodo 32:21. Moisés le dijo a Aarón: ¿qué te hizo ese pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave? Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú sabes que este pueblo está apegado al mal. Ellos me dijeron: no sabemos lo que le ha pasado con Moisés, el que nos ha sacado de Egipto. Así que fabrícanos dioses que nos lleven adelante. Yo les dije: ¿quiénes son los de ustedes que tienen oro? Ellos se lo sacaron al instante de sus orejas y me lo dieron. Yo lo fundí y salió este ternero. Es increíble la excusa que el sacerdote Aarón da en esta cita bíblica. Al final dice: yo lo fundí y salió este ternero, cuando todos nosotros sabemos
que al fundir en este caso el oro, si no se le da forma y no está sobre un molde, no sale ninguna figura, queda una plasta sin ninguna forma ni figura. Aquí cabe el dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar, ni peor ignorante que el que no quiere aprender, ya que todo está escrito en la Biblia. Continúa en página 5. Página 5. Por eso Dios nos dice que por medio del profeta Oseas 4:6, mi pueblo languidece, se muere, se perdió por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Por lo que al final el sacerdocio aarónico es desechado por Dios. Ya no hay más sacerdotes, porque Dios instituyó un gran sumo sacerdote, escrito en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe de ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y también el enemigo de nuestras almas, y quien quiere que lo acompañemos en ese lugar de tormento al cual él está destinado, está haciendo su labor, como lo podemos ver claramente en el siguiente pasaje bíblico. Continúa en la página 6. Página 6. Segunda carta a los Corintios 4:3. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Por eso, si usted aún, habiendo leído todo esto, duda todavía, haga lo siguiente. Si es que cree lo que su misma Biblia dice en Juan 14:6, Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pídale de todo corazón a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo que le den sabiduría, inteligencia y discernimiento para poder entender todo esto y todo lo que está en la Biblia. Pídale de manera especial a Jesucristo que si Él dice que Él es el camino, que le ayude a reconocer ese camino, porque usted quiere ir por él y no andar en otros caminos que no sean los correctos. Que si Él dice que es la verdad, que usted quiere conocer esa única verdad y seguir solo lo que es verdadero. Y que si Él dice que es la vida, que usted quiere tener esa vida plena, como todo, porque usted quiere hacer suyas todas esas promesas que nuestro Dios Padre nos ha dejado y que usted quiere ir al Padre, a su reino, para que Dios le ilumine, para que usted pueda tomar la mejor decisión para su vida eterna, para poder ir a un lugar de bendición y no a un lugar de tormento. ¿Por qué cree usted que nuestro Señor Dios Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque solo hay un camino y es Él. Y dice la verdad, esto quiere decir que hay una mentira. Y luego dice la vida, porque lo demás es muerte.
Haga esta oración con sus palabras, como a usted se le haga más fácil, pero tratando de incluir toda esta petición para que sea Dios quien le permita conocer la verdad de su evangelio. Continúa en la página 7. Página 7. Y que usted pueda llegar al camino verdadero y trate de no endurecer su corazón, como dice en los siguientes pasajes de su Biblia. Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios. Hebreos 4:7. Por esta razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día, que llama hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Sobre todo no sea de tropiezo a otras personas allegadas a usted, como pueden ser familiares, amigos, vecinos, etc. Vea lo que Dios dice al respecto en Mateo 18:6. Al que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos, tropiezos. Tiene que haber escándalos, tropiezos, pero hay del que causa el escándalo, el tropiezo. Esto quiere decir que si porque yo no creo y por mi influencia arrastro a otros a que no crean, si hay otras personas que por culpa de alguien no se llegan a salvar y esas almas se pierden, esa persona va a entregar cuentas por aquellos que no se salvaron por su culpa. Esto no quiere decir que aquellos que fueron influenciados tengan la excusa para poder llegar a ser salvos, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones, a excepción de los niños y todas aquellas personas que no están aptas para tomar decisiones por alguna incapacidad mental. Continúa en la página 8. Página 8. En ese caso, sí hay severo castigo para aquellos que hagan caer a uno de estos pequeños, como está claramente estipulado en el pasaje bíblico anteriormente escrito. Porque la salvación es personal y cada uno vamos a entregar cuentas y no podemos echarle la culpa a los demás, ya que todo está quedando escrito en el libro de la vida del Cordero. Si por causa de llevar o querer dar a conocer el Evangelio uno es aborrecido, no hay de qué preocuparnos, ya que esto está profetizado por nuestro Señor Dios Jesucristo en el mundo odia a Jesús y a los suyos. Juan 15:17. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Y es precisamente por esto que en la Biblia se habla de Jesús como causa de división. Lucas 12:49. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Continúa en la página 9. Página 9, versículo 52. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas, habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pero esto no es nada. Vea lo que dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, que sucederá en los últimos tiempos.
los que estamos empezando a vivir en estos días, porque las profecías se han ido cumpliendo y ya estamos casi al final. Como dice el dicho, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Mateo 10:21. Un hermano denunciará a su hermano para que lo mate, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Pero el amor de Dios por el mundo es tan grande, como lo expresa el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro 3:9. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Pero si el Señor retarda su venida, esto es la segunda venida de Jesucristo cuando viene por su iglesia, pero si nosotros llegamos a morir antes, ahí se termina nuestra oportunidad, porque partiendo de esta vida, o vamos a un lugar de bendición o a un lugar de tormento. Aquí cabe el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso es tan importante que cuando estamos vivos podamos entender el verdadero evangelio de nuestro Señor Dios Jesucristo y que hagamos su voluntad de acuerdo a todo lo que está escrito en la Biblia. Continúa en página 10. Página 10. Y nos alejemos de la idolatría, de las falsas doctrinas, de las doctrinas de hombres, de los mitos y tradiciones, para poder llegar a obtener la salvación de nuestras almas. El consejo de pedirle a nuestro Señor Dios Jesucristo en oración constante, de ser posible a cada momento, que sea Él el que nos muestre que lo escrito en la Biblia es solo lo que debemos hacer y no tradiciones de hombre, es la experiencia que me ayudó a mí a llegar a la verdad. Brevemente le comento, ya que es largo mi testimonio, pero solo quiero decirle que mi cuñada Berta nos decía de que lo correcto era hacer solo lo que está escrito en la Biblia. Sobre todo a mi esposa, mi Florecía, le hablaba mucho del verdadero evangelio y por razones del destino, mi cuñada y su hija tuvieron que emigrar a México por correr mucho peligro la vida de su hijo en El Salvador. Cuando ella llegó a nuestra casa, mi esposa le dijo que no fuera a intervenir en nuestras creencias y le marcó una raya: tú a lo tuyo y déjanos a nosotros en lo nuestro, ya que si usted es católico, nosotros éramos, como se dice vulgarmente, de hueso colorado. Nuestra participación era completamente activa. Hay muchas personas, amigas nuestras, que pueden corroborar esto. Pero yo quiero, por este medio, darle infinitamente las gracias a mi querida hermana Ani, pues ella nos invitó a mi esposa y a mí a clases de metafísica. Recibimos el primer nivel y al final dieron un estudio especial del Padre Nuestro. Y hasta me acuerdo, y ella se debe de acordar, que me dijo: oye, tú pudieras dar este tipo de pláticas porque se te facilita, y bien podrías hacerlo de empaparte más en la metafísica, ya que esta última parte nos la dio un hombre que producía champú para el cabello, los que vendía a los que asistíamos a las clases. Continúa en la página número 11. Página 11. Y me acuerdo que se mencionó la cita bíblica de Juan 14:6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y al final del primer nivel hicieron la introducción al segundo nivel. Y la persona que habló nos dijo que Jesús es representado por un pez, como un símbolo, pero que en el segundo nivel íbamos a ver sobre alguien mayor a Jesús, porque era un hombre que lleva un cántaro con agua en el hombro, y él es mayor porque domina o controla el agua dentro del cántaro. Y como el pez no puede vivir fuera del agua porque se muere, esto quiere decir que el agua domina al pez, y por lo tanto, quien domine el agua, por lógica, domina también al pez. Y esto dio un gran vuelco en mi cabeza. ¿Cómo puede haber alguien más grande que Jesucristo, que es el Hijo del Dios Altísimo? Y como me gusta investigar, hasta compré un folleto que hablaba de ese hombre tan especial, que para ese segundo nivel de metafísica era tan importante.
y se llamaba Conde de Saint-Germain. Y en el folleto decía que es el fundador de los Rosacruces. Esto no queda muy claro, ya que aparece Christian Rosenkreuz como fundador y los metafísicos dicen que es la misma persona, según Connie Méndez. Bueno, esto no nos interesa. Lo importante de todo esto es que yo empecé a orar en todo momento diciéndole a Jesucristo que me ayudara a comprender todo esto porque me sentía muy confundido y no sabía qué era lo correcto. Y que como en la Biblia decía que Él es el camino, la verdad y la vida, que me ayudara a encontrar ese verdadero camino, o esa verdad y esa vida, y me escuchó. Solo que como yo era muy renegado y quería seguir haciendo lo mismo que en la familia se me había inculcado, las tradiciones, los mitos, la idolatría, para su información yo hacía dibujos que se ponían en las estaciones para Semana Santa y yo mismo iba y me arrodillaba ante ellos. Las doctrinas de hombres, y aunque cuando nos casamos nos regalaron una Biblia, continúa en la página 12. Página 12. Y cuando emigramos a México compramos otra Biblia y las dos eran católicas latinoamericanas, pero nunca las leíamos, mi esposa y yo. Y como quería seguir en eso mismo, fue que a través de un gran problema que sacudió mi vida, y muy especialmente la de mi esposa, ya que nuestras hijas estaban pequeñas y no comprendía nada de lo que estaba pasando, fui llevado como se lleva a un niño, de la oreja al lugar que debe de ir cuando éste se resiste a la autoridad. A partir de ahí empecé a leer la Biblia y empecé a ver de una manera maravillosa un camino hermoso. Fui descubriendo paso a paso de la mano de mi Señor Dios Jesucristo qué es la verdad y llegué a descubrir que al final de esta vida terrenal, la cual termina con nuestra muerte, uno llega a un verdadero nacimiento, a una vida eterna, y que tener esa vida y morar en el reino de Dios es solo siguiendo todas las enseñanzas, estatutos y mandamientos que están escritos en la Biblia. Y me alejé totalmente de las enseñanzas de hombres, por medio de su doctrina, mitos y tradiciones que solo llevan a la perdición de nuestras almas. Por eso vuelvo a repetir, gracias a mi hermana Annie, ya que si ella no me hubiera invitado a esas clases de metafísica, yo seguiría estando en muchos otros caminos, menos en el camino verdadero, que es mi Señor Dios Jesucristo. Amén. Esta reflexión 3 queda incompleta por razones de tiempo. La continuación es un análisis de cómo ha sido el comportamiento de la humanidad de acuerdo a la Biblia, que está muy interesante para que lo pueda ver y analizar cuando se lo haga llegar por medio del canal de YouTube. A continuación queda la meditación que di en las salas de velación cuando el cuerpo de mi esposa estuvo presente. Por favor, póngale mucha atención. Reafirma mucho de lo que anteriormente se ha expuesto. Cuando tomaba una pastilla, cuando tomaba la otra, etcétera, etcétera. Cuidarla, atenderla, etcétera. Y la mayor preocupación de ella y mía siempre ha sido mi familia. Ella y yo creemos en un Dios poderoso. Y entre ella y yo hicimos un testimonio que he compartido con algunos de ustedes. Y en ese testimonio, ella, pues, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela, es que así como estamos todos reunidos aquí, cuando ya no estemos en esta tierra, cuando ya pasemos, porque todos vamos a llegar a eso. Yo ahorita, sinceramente, estoy triste porque es mi esposa, pero yo estoy gozoso porque yo sé que ella está en un lugar fantástico, un lugar hermoso. No porque yo lo diga, es una verdad. Ahí está bien escrito. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces yo lo único que veíamos con mi esposa era, me dice, cuando yo ya no esté, es más ahora, me puse el traje y le digo a mi nieta, chécame a ver, porque si estuviera mi florecilla aquí, me diría, no, eso no te queda bien, no, aquí te faltó esto o algo, ¿no?
porque pues es la convivencia que uno tiene con la esposa íntima que uno tiene. Entonces ella siempre me decía, pues cualquier cosa que no le parecía, no, mira, que terminaste así, no debe ser así, etcétera, ¿no? Entonces, platicando todo eso, me decía, había mucha gente, a lo mejor cuando yo ya no esté. Y a mí me gustaría que todas esas personas verlas aquí junto conmigo. Cuando ellas ya no estén allá, yo tengo la plena convicción de que cuando yo parta de este mundo, yo voy a ver a mi esposa. Esa es la promesa. No porque yo lo diga, es la promesa. ¿Y quién la dijo? El Señor Jesús. Y ahí está escrito en la palabra. Entonces, ella me decía, pero pues la familia, pues que no conocemos, que no conocen la palabra de Dios, porque el testimonio que yo he compartido con ustedes sí está hablado por mí, pero todo lo que está escrito ahí, usted lo puede buscar en la Biblia. Todo, absolutamente todo está soportado con la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hicimos de esa manera? Por la preocupación que ella tenía y la preocupación que yo tenía junto con ella, de que pues hubiéramos muchos acá, pero a lo mejor cuando partamos de esta tierra, pues que no la veamos. Y mucha de esa preocupación de mi esposa eran mis hijas, mis nietos. Y entonces la palabra que ahorita quiero compartir con ustedes es de que hay un solo camino. En el testimonio habla que hay un dicho que dice: todos los caminos llegan a Roma. Y muchas personas dicen todas las religiones que llevan a Dios. La realidad es de que no. El único camino, no lo digo yo, está escrito, lo dijo el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, de esa manera, ahí nosotros estamos mencionando de que de ninguna otra manera nosotros podemos llegar a ese lugar de bendición que Dios tiene preparado. Y en el testimonio mencionábamos la parábola que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que cuando partamos de este mundo, o vamos a ir a un lugar de sufrimiento, o vamos a ir a un lugar de bendición. Así lo dice claramente. No hay lugares intermedios. Entonces la palabra está ahí. Y el Señor Jesús, mencionábamos nosotros, que cuando está crucificado, ahí podemos ver los dos tipos de personas que existimos en el mundo. Está a la par un ladrón, conocido como el mal ladrón, y está al otro lado el buen ladrón, conocido también así, Dimas. Y el mal ladrón empieza a decirle: oye, pues tú que no te decías que eras el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y nos bajas con nosotros de aquí? Y entonces Dimas, el ladrón bueno, le dice: oye, pues nosotros tenemos por qué estar aquí, hemos hecho cosas, pero este no ha hecho nada. Y él le dice en ese momento: Señor, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¡Wow! Eso me maravilla de una manera tremenda. Porque el Señor Jesús le dice en ese momento: mira, no te preocupes. Si ahorita vamos a morir, hoy mismo estarás conmigo. ¡Qué fantástico! Yo creo que ese hombre, cuando recibió esa palabra en ese momento, se olvidó de todo, se murió, pero él tenía la promesa de parte del Señor Jesús, que él, partiendo en ese momento, él iba a ese lugar bello, a ese lugar hermoso, el paraíso.
Y nosotros lo que queremos es compartir esta palabra con todos ustedes, porque realmente nos gustaría, mi esposa y yo, que ahorita ella pues está su cuerpo aquí, pero ella está en un lugar bello, en un lugar hermoso. Ella era fanática, ella era, su hobby eran las flores, y aquí la tenemos rodeada de flores. En la casa escuchamos alabanzas. Ella, la mayoría de las personas que la conocieron, sonrisa, muy diferente a mi carácter, porque no sonrío tan fácilmente, porque pues no sé, éramos, es más, yo la bromeaba, yo le decía, y cuando platicábamos así entre amigos, le decía, no, es que en nosotros se cumple algo. Cuando yo conocí a mi esposa, yo me saqué a la Gloria, porque ella se llamaba Gloria. Yo me gané la Gloria, pero ella se ganó su cruz, porque mi apellido es Cruz. Entonces, ¿por qué? Porque mi carácter pues, no era similar al de ella. Ella era, no completamente opuesta a mí, pero pues, compaginábamos. Y gloria a Dios por eso. Y lo que quise ahorita mencionarles es de que el deseo, el anhelo de ella y mío es de que todos, así como estamos reunidos aquí con ella, que cuando partamos de este mundo vayamos a estar junto con ella en ese lugar maravilloso, con todos los demás, porque la palabra de Dios es verdad. El Señor Jesús le dice cuando está haciendo la oración de intercesión por sus discípulos, en 17 de Juan, 17 el versículo, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Señor Jesús también confirmó de que Él no venía a quitar las cosas que ya estaban, sino para dar testimonio. Dice, la palabra de Dios se va a cumplir. Ahorita existen muchos, no puedo decir miles ni nada, muchas formas de pensar, de creer, religiones, etc. Pero el único camino es el Señor Jesús. Y eso está escrito. Pero el Señor Jesús dice unas cosas que son tremendas. En Juan 14, 22, el apóstol Judas, pero no el Iscariote, el otro, porque habían dos Judas, le dice, oye Señor, le dice, pero ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? El Señor Jesús no le contesta con nada, sino que le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre llamará, y vendremos y haremos morada con él. Quiere decir que el que no guarda su palabra, porque después de eso dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y mi palabra está ahí. Posteriormente, eso también es confirmado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde está haciendo la oración de intercesión por sus discípulos. También ahí les dice, no oro por el mundo, sino oro por los que están haciendo la voluntad. El Evangelio no tiene interpretación humana. Muchas personas dicen, es que yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo de todo. La Biblia se interpreta a sí misma. El Señor Jesús tiene en Juan 3 una plática en donde dice que hay un hombre fariseo, un principal entre los judíos, una persona importante, y ese hombre le dice, llega a Jesús de noche, porque tenía temor, era un principal y cómo lo iban a ver con el contrario, ¿verdad? Entonces él llega a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie, como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesús le dice,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese, qué tremendo es eso. O sea, porque, y esa es la primera parte, porque le está diciendo, ver el reino es como que yo me asome allá y veo, allá está el reino, pero yo estoy aquí, el reino está allá. Y entonces viene Nicodemo y le dice, ¿cómo puede, le dice, un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, lo que sabemos, lo que tenemos en nuestra mente, de eso hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. No te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. Y antes de eso, le dice, cuando Nicodemo le dice que si puede volver a entrar al vientre, etc., el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí viene ya una confirmación. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es el agua? El agua es lo que hizo el Señor Jesús. Cuando va el Señor Jesús a bautizarse y lo ve venir Juan el Bautista, le dice, Señor, pero ¿cómo vienes conmigo? Tú deberías de bautizarme a mí y vienes a bautizarte a que yo te bautice. Y él le dice, no, es para que se cumpla lo que estés haciendo. Y él, en esa confirmación que dice del agua, está diciendo precisamente de que debe de confirmarse cuando ya la persona cree en el Señor. Pero el punto es de que el único que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Porque cuando él es bautizado, Juan da testimonio, que escrito en la Biblia, de que oyó en los cielos, este es mi Hijo amado y que tengo complacencia. Y la paloma del Espíritu Santo se posa sobre él, y Juan dice que Dios le había dicho que aquel sobre el que se posara el Espíritu Santo, ese es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, pero ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando le dice del nuevo nacimiento? Y las personas en el mundo dicen, es que la Biblia no se entiende, la Biblia se interpreta ella misma. Si nosotros nos vamos a la carta de Juan, primera carta de Juan, en el versículo 5, ahí está una confirmación. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Nadie me lo puede dar. Debo de creerlo. Pero fíjese lo que dice después. Dice, y todo aquel que ama, dice, al que engendró. ¿Quién es el que engendró al Señor Jesús? El Todopoderoso, Dios. Ama también, dice, al que ha sido engendrado por él, el Señor Jesús. Entonces, y después de eso dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. Todas las personas, a mí me daba risa una persona que era amigo mío, que compartía, íbamos a los albergues y decía, yo puedo ir a una cantina, decía, y decir, ¿quiénes conocen a Dios? Todos van a levantar la mano, todos conocen a Dios. ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? Ahí ya la cosa cambia. Entonces, el Señor Jesús precisamente es lo que está mencionando en esta parte. Entonces, de esa manera, nosotros hemos querido, mi esposa y yo, pues compartir un poquito. En la noche va a venir una persona a compartir la palabra a eso de las 8:30. Lástima, no puede haber mucha gente, pero ahorita el llamado es a que podamos ir todos a ese lugar de bendición donde mi esposa está en este momento.
donde ella está gozosa. Yo estoy triste, pero gozoso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que ella está en un lugar hermosísimo, hermosísimo. No porque yo lo diga, así está escrito. Y yo quiero estar en ese lugar. Pero para yo estar en ese lugar, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está escrito en la Biblia. Todo lo que no está escrito en la Biblia no es la voluntad de Dios. Eso lo dice Él. Perdón, es lo que queríamos compartir, porque mi esposa y yo queremos que todos los que estamos aquí nos podamos ver allá en la eternidad y vivir toda la eternidad felices, contentos, en un lugar maravilloso. Porque con esto termino. La parábola del rico y Lázaro nos presenta dos alternativas cuando llegamos al final. Llegar al final de nuestra vida es el inicio a una nueva vida. Es volver a nacer a una nueva vida. Pero el Señor Jesús lo dijo. Cuando muere el rico, cuando muere el pobre, dice, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando muere el rico, es sepultado. Y dice, y cuando despierta en un lugar de tormento, ve al pobre allá junto con Abraham y le dice, Padre Abraham, permite que Lázaro moje tan siquiera la punta de sus dedos y me la ponga en mis labios porque siento que me ahogo. Ya se imaginarán dónde está él, en el lugar de tormento. Entonces el Padre Abraham le dice, discúlpame, nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para allá. Esto echa por abajo muchas teorías que hablan de que sí se puede y que no se puede. El Señor Jesús, a través de esta parábola, dice de que nadie puede pasar ni de un lugar de tormento a un lugar de bendición, ni de un lugar de bendición a un lugar de tormento, porque hay una gran cima, un abismo profundo en donde nadie puede pasar de un lado a otro. Entonces este hombre angustiado le dice, Padre Abraham, entonces permite que Lázaro vaya. Él está diciendo que resucite, que vaya, porque tengo 5 hermanos más y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y el Padre Abraham le contesta, a Moisés y los profetas tienen, ahí les puso. ¿Qué es Moisés y los profetas? Su Biblia. Su Biblia, que sea Biblia de la católica, cristiana, lo que usted quiera. Ahí está escrito. Es más, a mí me gusta más la Biblia latinoamericana porque los sinónimos que tiene son más directos. Y ahí está escrito. Entonces, no hay otra manera de poder hacer lo que es agradable a Dios. Y esa parábola se confirmó cuando Lázaro, el hermano de Marta y María, fue resucitado por el Señor Jesús. ¿Y qué pasó cuando Lázaro fue resucitado? Vienen y ¿qué hacían los grandes hombres de aquel tiempo? Lo buscaban, pero no para decirle, oye Lázaro, ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Qué había ahí? No, lo buscaban para matarlo. Ahí está escrito en la Biblia. Para eso lo buscaban. Entonces por eso Abraham tiene razón y le dice, a Moisés y los profetas tienen, a ellos escuchen. ¿Y qué es Moisés y los profetas? Su Biblia. Ahí está escrito todo. Eso es lo que mi esposa y yo hemos querido compartir con todos ustedes para que podamos ir a ese lugar de bendición en el que ella se encuentra en este momento. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque ella había entregado su vida. Porque ella estaba haciendo lo que era agradable a Dios. Y el Señor Jesús no nos dice. Fíjense que esto es bien importante entenderlo. Pedro era la mano derecha del Señor Jesús. Y Pedro fue el que más dolor de cabeza le dio al Señor Jesús. Es más, el Señor Jesús hay 2 veces en que le dice, apártate de mí, Satanás. A Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque algunas veces pues hacemos cosas que no son agradables. Dios no quiere una perfección, quiere que hagamos lo que está escrito. Es difícil porque hay cosas que no se pueden. Es bastante difícil.
Pero el Señor Jesús está diciendo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y el que no guarda mi palabra, ese no me ama. Y al final del capítulo 3, dice en los últimos versículos, el 35 y el 36, el Padre ama a su Hijo y todas las cosas ha puesto en su mano. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la palabra está ahí muy clara. Perdón, un poquito de tiempo, pero es lo que mi esposa y yo hemos querido compartir en este momento, porque el poder de la palabra es lo único que nos lleva a Cristo. Y el único que nos lleva a Cristo, y si Cristo es el camino hacia el Padre, es el único camino que hay. A través de la palabra yo llego a conocer bien a Cristo. Es más, el mismo apóstol Juan dice, a vosotros, dice, les doy a conocer a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que creáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nada más eso quería decir.